La guerra de Rusia en Ucrania se profundiza en la región separatista de Lugansk. Moscú asegura tener el control del 95% del territorio, información confirmada por autoridades locales. Ahora los ojos están puestos en el último bastión ucraniano en esa región, Severodonetsk. Vamos en breve por más detalles hasta allá. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania. Diversos pueblos y ciudades se ven afectados por los intensos bombardeos al tiempo que Moscú recrudece la captura de prisioneros de guerra. Scholz contra Putin en el Foro Económico Mundial de Davos. El canciller alemán dijo que el mundo no puede permitir que Putin gane la guerra y aseguró que no había logrado ninguno de sus objetivos. Y una vigilia por las víctimas de la peor masacre escolar en una década de los Estados Unidos. La matanza ha renovado el debate sobre las responsabilidades y el lobby de la industria armamentista. Demócratas y republicanos discutirán un posible proyecto bipartidista contra la violencia armada. Rusia intensifica sus ataques en la zona industrial del Donbass, su principal objetivo. Rusia además ya posee el 95% de Lugansk y va por más. Los últimos combates se libran en la última resistencia ucraniana a la ciudad de Severodonetsk. Y Moscú aseguró que en ese punto espera que Ucrania tome conciencia de la situación real sobre el terreno y acepte entonces sus exigencias para negociar un alto el fuego. Entre tanto, continúan los bombardeos y las muertes. Momentos de alegría en tiempos de guerra. Esta es la primera boda civil que se celebra en Irpin, una ciudad cercana a Kiev devastada por el conflicto. Es un sentimiento de alegría y a la vez muy raro porque hay una guerra. No es habitual casarse durante una guerra. No hay que rendirse. La vida continúa pase lo que pase. La verdad está de nuestro lado. Ucrania ganará esta guerra. La cuestión es cuándo terminará. Es lo que más nos preocupa a todos. Mientras, Ucrania dice que los combates en el este son más duros que nunca. La situación es difícil y empeora. El enemigo está utilizando todos sus medios y toda su fuerza para tomar nuestro territorio y rodear nuestras tropas. Los combates han alcanzado su mayor intensidad hasta la fecha. El 90% de la región de Lugansk está bajo ocupación rusa, según su gobernador. La situación es muy tensa porque los rusos enviaron todas sus fuerzas a asaltar la región de Lugansk para capturar ciudades y controlar las carreteras. Están atacando desde varias direcciones. Es muy duro, pero llevamos 4 meses manteniendo la defensa. A pesar de que el enemigo ha sufrido importantes pérdidas, sigue avanzando hacia nuestra línea defensiva paso a paso, con bombardeos de artillería. Lugansk y Donetsk forman el Donbass, la parte de Ucrania donde los separatistas apoyados por Rusia controlan grandes extensiones de territorio. Las fuerzas rusas han bombardeado unas 40 ciudades en todo el Donbass en su lucha por conquistar toda la región. Así que mientras en Irpin y en Kiev se vuelve poco a poco a la normalidad, en otros lugares aún está muy lejos. 3 activistas políticas bielorrusas han recibido el premio Carlomagno este año. El galardón premia la contribución a la unidad europea. Se trata de Svetlana Tikhanovskaya, María Kolesnikova y Verónica Cepekalo, quienes ven así reconocida su lucha contra el régimen autoritario de su país y su labor en defensa de la libertad y de la democracia. Las 3 mujeres unieron sus esfuerzos en 2020 para tratar de desbancar a Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde el año 1994. Tikhanovskaya se presentó a las elecciones presidenciales, asegura que ganó, pero el régimen respondió arrestando a miles de sus partidarios. Kolesnikova fue encarcelada y acusada de conspirar para derrocar al gobierno. Cepekalo y Sakaknivskaya tuvieron entonces que exiliarse.
En la ceremonia de entrega en la ciudad alemana de Aquisgrán, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, alababa a las tres premiadas y afirmó que su mensaje no se dirige solo a Bielorrusia, sino a toda Europa. Su compromiso nos recuerda que no podemos cerrar los ojos cuando la libertad está amenazada. Jamás debemos mirar hacia otro lado, sino actuar con prontitud. Es responsabilidad de todos nosotros. Y una parte de esa responsabilidad es reorganizar la política alemana y europea respecto a nuestros vecinos del este, en un nuevo marco de seguridad. No es algo que nos hayamos buscado, se lo debemos a nuestros vecinos del este. Y una de las galardonadas, Svetlana Tikhanovskaya, es el rostro de la oposición bielorrusa y vive en el exilio. En su discurso de agradecimiento recordó la brutal represión del régimen de Minsk, agravada tras las presidenciales, cuya victoria se atribuyó finalmente a Alexander Lukashenko. Lukashenko desató el terror contra sus propios ciudadanos. Luego amenazó la seguridad europea con el secuestro de un vuelo para encarcelar a una activista rusa. Además, orquestó la crisis migratoria. La semana pasada, el dictador firmó una ley que permite la pena capital por intento de actos de terrorismo. De facto, esta es una orden de asesinato. Los fusilamientos de opositores políticos se están convirtiendo en una realidad. Y cambiamos ahora de asunto, hablamos del gran foro económico mundial que llega a su fin. Detalles de lo acontecido con Belén Palancar de Economía. Bienvenida, querida. Gracias, Jenny. Pues sí, como dices, este foro ha llegado a su fin tras 5 días y todo el encuentro ha estado marcado por la guerra de Rusia en Ucrania y por la crisis que ha marcado la pandemia de coronavirus y el cambio climático. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano y el alcalde de Kiev acudieron en persona para pedir más apoyo. Este jueves, el canciller alemán Olaf Scholz concluyó el encuentro y también pidió unidad a Occidente para frenar a Rusia. La guerra en Ucrania y su impacto global dominaron las sesiones en las montañas suizas. Cientos de asistentes debatieron sobre posibles soluciones a la crisis alimentaria, energética y económica que amenaza a todo el mundo. En la clausura habló el canciller alemán, quien advirtió ante todo de las hambrunas, que ya son una realidad. La pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania amenazan con revertir los avances del desarrollo de las últimas décadas, algo especialmente dramático en la lucha contra el hambre y la pobreza. Si no actuamos con rapidez y decisión, nos enfrentaremos a la mayor hambruna mundial en décadas. Por eso, en nuestra presidencia del G7, hemos lanzado una alianza para la seguridad alimentaria global con el Banco Mundial. Alemania contribuye con 500 millones de euros. La crisis alimentaria internacional amenaza sobre todo a los países más pobres de Asia y África. Es un momento muy difícil para los países africanos porque se quedan al margen. Los países luchan contra el cambio climático y la pandemia de coronavirus agravó su endeudamiento y provocó que pasen hambre 125 millones de personas en todo el mundo, el 30% de ellas en África. Y hay otros 100 millones de personas en riesgo. Pero al final, tras abandonar las montañas suizas y regresar a casa, lo que hay que hacer es implementar los planes y hacer realidad las promesas. Y uno de los compromisos que busca la Organización Mundial del Comercio es que los socios no reaccionen a esta crisis limitando sus exportaciones de alimentos. José David Navarro, Bolsa de Frankfurt, nos cuenta los detalles. Hola, ¿qué tal? Pues ahora la atención está puesta en el viaje que la representante para el comercio de las Naciones Unidas, costarricense por cierto, viaje a Moscú y se espera que pueda traer de vuelta algún tipo de acuerdo o avance en la negociación con Rusia para desbloquear la exportación de fertilizantes y también un corredor seguro a los puertos de Ucrania. Durante el foro de Davos, Ucrania ha expresado sus dudas respecto a estas negociaciones, básicamente porque dice que es un chantaje que Rusia pida que se levanten las sanciones contra ellos a cambio de que permite el acceso seguro a los puertos de Ucrania. Como adelantabais, el problema podría ir a más si las diferentes economías del mundo reaccionan a esta crisis protegiendo el mercado interior y cerrando sus fronteras, como estamos viendo con India. Según la Organización Mundial del Comercio, al menos 22 países
países ya habrían tomado algún tipo de restricción. Dice Okonjo-Iweala, la secretaria general de la OMC, que esperan al menos desde la organización que con un monitoreo de los países miembros se pueda al menos evitar que se llegue a tomar más medidas en este sentido. Y cambiamos de tema. La elevada inflación ha hecho que el coste de la vida se incremente por encima de los salarios de muchos empleados a nivel mundial. Para hacer frente a esta situación y a una posible fuga de empleados, algunas empresas están adoptando nuevas medidas. Una de las últimas, el gigante tecnológico Apple. La firma ha anunciado que subirá a sus trabajadores de tiendas el sueldo y pasarán a tener un salario mínimo de $22 por hora, un 45% más que lo que la empresa estableció en el 2018. Esta decisión llega en un momento convulso y es que además por primera vez los empleados de una de sus Apple Stores han comenzado a organizarse para formar un sindicato para tener una mayor protección. Pues hasta aquí estas noticias económicas, pero seguimos con la tragedia en Texas. Jenny. Sí, Belén. Hablamos ahora de esa vigilia para intentar procesar el dolor en Uvalde, en Texas. La peor masacre escolar en la historia del estado deja 21 muertos. 19 de ellos son niños y 2 maestras a manos de un adolescente que les disparó. Este último tiroteo ha recrudecido el debate en torno a la tenencia y venta de armas, con duras críticas a la poderosa Asociación Nacional del Rifle y a los políticos que se rehúsan a cambiar la legislación. La localidad de Uvalde llora la pérdida de seres queridos. 19 niños y 2 maestras, 21 vidas cegadas. Esta unida comunidad es la más reciente en sufrir la violencia de las armas en Estados Unidos. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, considera que el verdadero problema es la salud mental y no el acceso a las armas. Como Estado y como sociedad debemos gestionar mejor la salud mental. Cualquiera que dispare contra alguien tiene un problema de salud mental. Punto. Como gobierno tenemos que hallar el modo de abordar esos problemas y hacer algo al respecto. El demócrata Beto O'Rourke, su rival en las próximas elecciones en Texas, se enfrentó públicamente a Greg Abbott durante su rueda de prensa. Acusó al político republicano de ser responsable de las masacres por liberalizar la ley de armas de fuego en ese estado. Solo pregúntele por qué permite que criminales violentos puedan ir armados por nuestras calles. Pregúnteselo. No ha tenido que responder por nada de lo sucedido y sigue adelante con este teatro. Vine a denunciar la situación porque si no le ponemos fin, seguirá sucediendo. La comunidad todavía trata de asimilar lo acontecido. Yo trabajaba en el preescolar y en el kinder. Y cada mañana tenía que abrirles la puerta para que salieran. Veía sus caritas pequeñas, los conocía. Es sumamente triste que tengamos que pasar por esto. Me entristece y me enfada que nuestro gobierno no haga más por el control de armas. Del resto del país y de todo el mundo llegan muestras de dolor y empatía, pero pocos creen que esta sea la última tragedia de este tipo. La masacre de Uvalde está metiendo mucha presión, especialmente a los congresistas estadounidenses, y de aquello vamos a hablar con nuestra corresponsal, mi colega en Washington, Carolina Chimoy. Carolina, saludos. Y ahora mismo se pretende discutir un proyecto bipartidista para enfrentar la violencia armada de los Estados Unidos, pero los demócratas se muestran escépticos. ¿Dónde están esta vez, Carolina, los obstáculos? Antes de responder tu pregunta, Jenny, déjame comentarte una noticia de último momento. El presidente Biden estará en Uvalde este domingo para expresar sus condolencias a las familias allá, familiares de las víctimas del tiroteo. Hay que remarcar que esto se da solo 9 días después de que estuvo presente en Búfalo, en el tiroteo de Búfalo. Efectivamente, hay una iniciativa en el Congreso, pero varias voces en contra, sobre todo de senadores republicanos. Son 3
13 senadores de los 50 que en una encuesta que llevó a cabo el diario New York Times dijeron que votarían en contra de una ley que favorezca mayor control de venta de armas acá en el país, en Estados Unidos. Y las razones que dan son similares. Unos dicen que sería una violación de la segunda enmienda, que es el derecho que protege a los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas. Otros dicen que las armas no son realmente el problema, sino las personas que cometen estos ataques y que los medios de comunicación aprovechan estos tiroteos para ir en contra de la industria de armas acá en Estados Unidos. La mayoría de los que están en contra son senadores republicanos. La mayoría de los que están a favor de mayor control de venta de armas son demócratas. Y la iniciativa está siendo llevada a cabo por el senador Chris Murphy. Es una iniciativa de un grupo de 10 miembros del Senado, tanto republicanos como demócratas. Pero claro, esto tendrá que pasar el Senado y he ahí el punto difícil, porque se necesitarían por lo menos 10 republicanos que voten a favor de esta moción. Carolina Chamoy, muchas gracias en Washington. Un gusto, Jenny. Y a todo esto, reacciones a la masacre en Texas, también desde México, porque el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, denunció la negligencia de los fabricantes de armas de Estados Unidos contra los que México mantiene una demanda, recordemos, en cortes estadounidenses. México acusa, de hecho, a 8 productores de armamento de descuidar el comercio de armas, lo que facilita, según la demanda, su tráfico ilegal hacia los cárteles del narcotráfico mexicano, y presentó el año pasado un alegato ante una corte federal de Boston. El rifle empleado en la matanza de Uvalde, la peor en una escuela estadounidense en una década, es de la marca Colt, una de las compañías incluidas en la demanda mexicana. En Chile, el presidente Gabriel Boric participó en un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso de una mujer que fue esterilizada sin su consentimiento por ser portadora del VIH. Ocurrió en el año 2002, cuando tenía 20 años y acudió entonces a un hospital público a dar a luz. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos procesó este caso tras una demanda presentada por la mujer contra el Estado chileno, que en 2021 rubricó un acuerdo amistoso de compensación. Ahora, Chile pide disculpas públicas y reconoce su responsabilidad en la esterilización no consentida de la víctima, además de iniciar reformas para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Y Chile reconoce los derechos de la víctima, la responsabilidad del Estado y también anuncia reformas. Si queremos profundizar este tema, lo hacemos inmediatamente desde Santiago de Chile con Catarina Martínez Coral, quien es activista, además directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Señora Martínez, bienvenida. Y parto preguntándole inmediatamente, hace un momento bastante emotivo, ese diploma de reconocimiento de manos de la propia canciller Antonia Urrejola. ¿Cómo valoran ustedes este gesto del actual gobierno de Chile de reivindicar públicamente los derechos de la víctima y en qué se traduce concretamente ese reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado chileno? Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de este caso tan importante. Lo que ocurrió hoy en Chile efectivamente es un momento histórico, un momento en el que se reconocen unas violaciones de derechos humanos a una persona que se reconoce que ha sido además una historia sistemática en donde los centros de salud cierran sus puertas no solo a las mujeres, sino también a las personas que viven con VIH. Entonces, el escuchar hoy de la voz más importante de la nación, el presidente Gabriel Boric, una disculpa pública y un reconocimiento frente a esta situación y además un compromiso para seguir adelante y construir políticas públicas para que estos hechos no vuelvan a repetirse, pues es realmente muy importante. Recordemos que como parte del acuerdo de solución amistosa, hemos negociado ciertas políticas públicas precisamente para que estos hechos no se repitan, como por ejemplo capacitaciones para el sector salud y judicial, sensibilización sobre temas de VIH y derechos sexuales y reproductivos y la ampliación de salas de parto integrales a lo largo del sistema público de salud en Chile. Sabemos que el gobierno chileno también ha comprometido iniciar reformas para garantizar los derechos reproductivos de las chilenas. ¿Van en esa línea que usted menciona en estas reformas?
reformas pretenden sensibilizar a los y las funcionarias que tienen los primeros acercamientos con las mujeres y con la salud reproductiva de las personas en general, como lo son los y las funcionarias del sector salud y los y las funcionarias del sector judicial. Entonces, por supuesto que haya unas capacitaciones integrales en salud sexual y reproductiva y en derechos sexuales y reproductivos a estos funcionarios, pues va a contribuir efectivamente a la materialización de estos derechos. Catalina Martínez, muchas gracias en Santiago de Chile. Gracias a ustedes. Y rápidamente lo siguiente, Cuba rescató este jueves a más de 800 migrantes haitianos, incluidos varios niños y una bebé. Se trata del grupo más grande hasta el momento que ha llegado desde Haití, huyendo de la crisis humanitaria que azota al país caribeño. La embarcación en la que viajaban quedó varada en la costa central de la isla tras un desvío de ruta hacia los Estados Unidos. Una llegada que se suma a la de febrero pasado con otros 292 migrantes. Atrás queda una larga travesía. Cientos de migrantes haitianos intentan reponerse en Villa Clara, en la costa central de Cuba, después de que el barco en el que viajaban quedara a la deriva. Las fuertes corrientes marinas que se producen a través del estrecho que separa las dos islas los desviaron de su ruta hacia Florida, en Estados Unidos. A las 10 de la mañana nosotros cogimos el rumbo hacia Miami. En el transcurso del viaje hubieron más de 15 personas que se tiraron al mar porque no aguantaban el hambre, no aguantaban nada, hasta que yo agarré una linterna y comencé a alumbrar porque vi como vi muchas casas así, de Cuba aquí, y comencé a alumbrar hasta que nos alumbraron con una linterna grande, alumbraron el barco y yo pedí auxilio. Y ahí fue que los cubanos me vinieron a auxiliar. Haití, el país más pobre de América, se hunde en una crisis de gobierno. A la falta de autoridad se une la pobreza y la escasez de agua y alimentos. Además, el creciente control de las pandillas impide que prosperen las condiciones de la población. No tenemos seguridad, en verdad nadie puede salir. Todo el mundo tiene que trancarse en su casa, pasando hambre dentro de la casa porque no se puede salir. Si pisas un pie afuera te matan. Lo que tienen seguridad ya son los secuestradores. Esos son los que tienen seguridad ya. Paul viajaba con un tío, su esposa y un bebé. Cada pasaje les costó $4.000. Pese a ello, el capitán de la embarcación los abandonó en otra más pequeña por temor a que el barco principal se hundiera. Las personas en ningún momento llegaron con estado de gravedad, solamente con patologías asociadas a los días que llevaban en el naufragio, patologías propias así, cuadros de deshidratación, cuadros digestivos, lesiones en la piel, producto del daño que causa el sol. Mientras los haitianos crean estar más seguros asumiendo el riesgo en un barco abarrotado que bajo una economía que se desmorona, estas imágenes, lamentablemente, seguirán siendo habituales. El Congreso de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción implementado el pasado 27 de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas que se cobró la vida de 87 personas. El decreto fue propuesto por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien señaló que la prórroga es necesaria porque aún persiste una ola de inseguridad pese a la detención de unas 35.000 personas. La cifra de presuntos pandilleros arrestados no tiene precedentes en los últimos 30 años en el país centroamericano y es fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país. Denuncian detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin debido proceso y de utilizar el estado de excepción contra adversarios políticos. Actualmente hay más de 50.000 detenidos por supuestos vínculos con las pandillas que se presume tienen unos 70.000 miembros. La deforestación en Brasil aumentó cerca de un 66% en 2021 y avanzó un 90% tras compararla con los datos registrados entre 2017 y 2018. Según un nuevo estudio realizado por la Fundación SOS Mata Atlántica, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, la selva tropical atlántica de Brasil perdió cerca de 22.000 hectáreas, un área equivalente a más de 2.000 campos de fútbol. La presión para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y la minería bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro ha agravado esta deforestación anual promedio, aumentando a más del 75% con respecto a la década anterior. Mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. La Autoridad Nacional Palestina afirma que su investigación sobre la muerte a tiros de la reportera de Al Jazeera
Shirin Abu Akleh, demuestra que fue asesinada deliberadamente por un soldado israelí. La muerte de la periodista durante una operación militar israelí en Cisjordania provocó indignación internacional. La petición de Israel de una investigación conjunta fue rechazada por dirigentes palestinos. 50 personas murieron a manos de combatientes armados en el este de Burkina Faso. Se desconoce quién está detrás del ataque, aunque militantes yihadistas han invadido franjas del país en los últimos años. La violencia forma parte de una insurgencia islamista más amplia en la región del Sahel de África Occidental. Shanghái ha relajado algunas restricciones por la COVID-19 de cara a la finalización del confinamiento prevista para el mes próximo. Así se permite a más personas salir de sus casas para trabajar o comprar productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, las autoridades redoblan su política de cero COVID en el resto de China, incluida la capital, Pekín. La Cámara Baja española aprobó un proyecto de ley que califica de violación todas las relaciones sexuales no consentidas. La legislación propuesta por el ala izquierdista del gobierno y conocida como Ley del Solo Sí es Sí, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y los fusiona en un mismo tipo de delito. Las víctimas ya no tendrán que demostrar violencia o intimidación. La norma es una respuesta a la indignación social tras el llamado caso de la Manada, cuando en 2016 5 hombres violaron en grupo a una joven. El caso desató masivas protestas en todo el país. La cantante colombiana Shakira será finalmente juzgada en España, esto después de que la audiencia del Barcelona desestimara su recurso para evitar el juicio. La cantante está acusada de defraudar 14,5 millones de euros al fisco español, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. La justicia española ha confirmado que hay suficientes indicios para juzgarla por 6 delitos contra la Hacienda Pública. Según la Fiscalía, Shakira vivía en España desde el año 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista Gerard Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las Islas Bahamas hasta el año 2015. Y finalizamos con el tenis al Abierto de Francia, donde la ex número 1 del mundo, Karolina Pliskova, ha quedado eliminada en segunda ronda por Leolia Jean-Jean. Pliskova se vio superada por la tenista francesa que dominó el partido y ganó en 2 sets por 6-2 y 6-2. Jean-Jean se enfrentará ahora a la rusa Ekaterina Alexandrova. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.